¿Quieres conocer Lima de una manera diferente? ¿Saber su historia, tradición y secretos? Soy David Pino y los invito a sintonizar este domingo a las 2 de la tarde Lima la Única, un programa que te hará descubrir la historia de nuestra ciudad, nuestra Lima. Lima la Única, un programa diferente. Ya lo saben, amigos, los espero este domingo en Radio Moderna. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la 7ª emisión radial de Lima la Única, su programa de historia, tradición y cultura. Realmente es un honor estar llegando a ustedes por internet, por la página Radio Moderna, radiopapá.com.pe. Bien, en esta ocasión ha pasado una semana desde el excelente programa pasado con los Sky Avilés, la música criolla, sin duda, un referente del desarrollo social, del desarrollo urbano de nuestra querida Lima. Lima, una ciudad viva, una ciudad que avanza. Esta semana las noticias han sido los temblores. Los temblores que han tenido como epicentro Matucana siempre traen a la mente lo que podría pasar en caso que nuestra ciudad sea azotada por un terremoto. Un terremoto que desde hace años se menciona que va a ocurrir, pero que felizmente, gracias a Dios, aún no se ha presentado. Pues bien, esto nos lleva también a hablar respecto al estado del patrimonio, de las casonas, cómo se encuentran y cuán preparados estamos ante un sismo pues, de magnitudes destructivas. El centro histórico, el centro de Lima, tiene muchas casonas declaradas inhabitables. Asimismo, el Rímac, Monserrate y los barrios altos. Esto sumado al hacinamiento en que se encuentran muchos de estos locales, muchas de estas casas, al desorden del comercio, las galerías. Sin duda la situación no se nos presenta muy buena en el caso de que ocurra un terremoto. Pues bien, la ciudad de Lima ha sido azotada por terremotos en su historia. Vivimos en suelo sísmico, nuestra historia nos habla de grandes terremotos que en muchas ocasiones dejaron por los suelos toda la ciudad. Un gran terremoto ocurrido en 1746, recordado por los historiadores como el más destructivo de nuestra historia. No había manera de calcular los grados, no existía este estudio, pero por la destrucción no dudamos que haya sido de grado 9, probablemente. Casi toda la casa de Lima se vinieron abajo. Según reportes de la época, apenas 15 a 20 casas quedaron en pie. Sin embargo, la ciudad se recuperó. A pesar de la mortandad que hubo, por supuesto, nuestra ciudad siguió adelante. Y básicamente gran parte de la arquitectura que hoy vemos en la ciudad, las grandes casas, las iglesias, son posteriores al terremoto de Lima de 1746. Después de esa fecha ha habido terremotos muy fuertes. Uno de los más fuertes en la historia de Lima, en tiempos recientes, valga decir, es el que ocurrió el año 1904, que por la distancia en el tiempo, muy poco ya se habla de él, pero que sin embargo trajo por los suelos muchas de las residencias y construcciones coloniales, como se llamaba en aquella época, motivo para que el alcalde de Lima, Federico Helguera, desarrollara pues su proyecto de modernizar la ciudad. Otros terremotos que también han dejado su huella en nuestra historia y en la ciudad ha sido, por ejemplo, el de 1940, que devastó prácticamente grandes zonas de Chorrillos, Barranco, El Callao y, por supuesto, Lima. El de 1970, cuyo epicentro fue en el norte, en Huaraz, que arrasó con la ciudad de Yungay, Caraz, lugar donde estaba recientemente también, sin duda es el más recordado, ¿no? Muchas casas en Lima se vienen abajo, hay fotografías que se pueden ver en internet de cornisas, de casonas derrumbadas, de negocios cerrados y por supuesto el miedo, el temor de la gente. Los sismos, los terremotos en una sociedad tan religiosa como la limeña, sin duda era motivo pues para recordar, ¿no? Nuestra fe, dónde había quedado. Por supuesto las oraciones, las avemarías, las indulgencias, el pedido de perdón por los pecados cometidos eran una cosa recurrente después de un sismo. Los antiguos cronistas mencionan que justamente después de un sismo, la Plaza Mayor de Lima, a las afueras de la catedral, era el punto de encuentro de la gente que en oraciones, con súplicas, pedía que se calme la ira de Dios. Esto, por supuesto, en épocas pasadas fue aprovechado, quizás la palabra no tan adecuada, pero de una manera de entenderlo, por algunos religiosos que más bien obligaban a la gente, ¿no? A asistir a misa, a no faltar, a no dejar de dar sus indulgencias o sus limosnas, porque si no Lima podría ser castigada, ¿no? La ira de Dios. Esto también nos recuerda el pasaje cuando fueron robadas las hostias consagradas de la parroquia del Sagrario en 1711.
Básicamente esto fue pues el terror de la ciudad. Mucha gente pensó que había un terremoto por este gran pecado que había cometido este vecino de Lima de apellido Hurtado, casualmente. Estas hostias consagradas van a dar motivo a que tras su encuentro, su hallazgo, se construye una iglesia en el Rímac, la iglesia de Santa Liberata, en la Melo Descalzos, justamente en recuerdo de este suceso que aplacó la ira divina, aplacó la posibilidad de un terremoto como castigo divino a una sociedad llamada pecadora, muchas veces, ¿no?, por los antiguos cronistas. Pues bien, los terremotos van con la historia de Lima. Así no nos guste, así nos dé temor hablar del tema, va a ocurrir. Entonces lo que hay que hacer es estar preparados. Estar preparados para esta eventualidad de la naturaleza. Por supuesto, las mochilas de emergencia que tanto se mencionan es algo necesario, ¿no? Su linterna, comida enlatada para un par de días, almacenar un poco de agua. Son temas que tenemos que tenerlos presentes. Ubicar, por supuesto, lugares seguros en la casa, en el barrio. En muchos sitios se han organizado para ubicar lugares de evacuación en el caso de un sismo. Y sobre todo respetar los simulacros cuando se hacen. Los simulacros no son broma, son eventos con la cual se mide cuán preparados estamos ante un sismo. Yo recuerdo desde niño, los simulacros pues más bien eran motivo de risa, de burla. Oye, te has muerto, no, tú te has herido. Pero no, cuando llegue el momento real de terremoto, para ello sirven los simulacros. Y nuestra ciudad, como hemos dicho hace un instante, siempre está proclive a tener sismos. Así que amigos, a estar atentos, prepararse y por supuesto rogar que en el caso de esto ocurra, la destrucción de patrimonio y sobre todo de vidas no sea tan grande, ¿no? Si es posible, nada, si es posible, pero para eso hay que estar preparados. Ya hay países que tienen sistemas de alarmas que segundos antes, casi un minuto antes, como en el caso de Japón, te avisan, ¿no?, si hay un terremoto. Ojalá que aquí se invierta en preparar un mecanismo de esta naturaleza para poder evitar las pérdidas humanas y en el caso del patrimonio, reforzar las antiguas casas, mejorar pues la infraestructura para que sigamos siendo una ciudad que brille por su historia y su cultura. Bien, en este programa hemos querido invitar a un referente, un buen amigo además, que nos va a hablar sobre la historia y sobre las actividades que hoy se realizan en el Callao. Es nuestro amigo Juan Manuel Dávila Herrera, a quien le doy la bienvenida. Por favor, Juan Manuel, ubícate en este asiento, por favor. Pasa adelante aquí en el programa. A ver si este micro le alcanzamos. ¿Está bien ese? Juan Manuel Dávila Herrera es licenciado en turismo y guía oficial de turismo. Lleva 20 años de experiencia en el tema de turismo trabajando con empresas. Asimismo, él es el director de la página Callao Centro Histórico, que promueve y difunde la preservación del Centro Histórico del Callao. Juan Manuel, bienvenido a Lima la Única, tu programa de radio. Buenas tardes, David, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y bueno, poder compartir un poco más de nuestro puerto. Nuestro puerto es tan histórico, importante aquí en el Perú. Y bueno, dispuesto a contestar tus preguntas. Gracias Juan Manuel. Efectivamente, el Callao tiene tanta historia como la tiene Lima, ¿no? Así es, tanto Callao y Lima tienen el mismo tiempo de existencia. Al mismo tiempo de existencia, sabemos que Pizarro, para poder fundar Lima, tuvo que buscar un puerto cercano que reúna las condiciones, ¿no? Como lo mencioné, tienen casi el mismo tiempo de antigüedad, ¿no?, por decirlo así. Así es. En antiguos mapas aparece como el puerto de Lima, el Callao. ¿Ese fue el nombre que tuvo antiguamente o qué nombre tuvo esa zona antiguamente, en esos inicios, en todo caso, de la época virreinal, ¿no?, de Lima? Bueno, el nombre de Callao se fue... Bueno, hay toda una polémica respecto al nombre, pero sí se le conocía inicialmente como Puerto de Lima, ya posteriormente obtuvo el nombre de Callao y se le iba conociendo como Puerto de Lima, Callao de la Mar, Puerto del Callao o el puerto del Callao de la ciudad de Lima, ¿no? ¿Cuál fue la primera población que se estableció en la zona en aquella época? Te había leído algo de los Pitipiti. ¿Nos puedes hablar algo al respecto? Mira, en realidad el Callao, su historia se remonta mucho tiempo atrás. Tiene más de 10.000 años de antigüedad, que empieza con chivateros. Posteriormente hubieron ya otras poblaciones que se
que se instalaron en el centro en el Callao, en la parte de Ventanilla, en la parte norte. Estamos hablando de que ahí se desarrollaron algunos poblados, como de repente podría ser la Pampa de los Perros. La Pampa de los Perros, que tiene Ventanilla, perdón, ¿no? Ventanilla, exacto, en la parte norte, que tiene una antigüedad de más o menos 4.500 años, que es similar a Caral, prácticamente similar a Caral, y que actualmente el Museo Andrés del Castillo está haciendo, actualmente están haciendo estudios sobre la antigüedad. Dicen que ahí existía un templo del fuego, y otra población que también se desarrolló, un centro arqueológico, fue el Huaca Culebras, que ahí el Museo Andrés del Castillo está haciendo estudios, ¿no? Para poderlo puesto en valor y tal vez a futuro algún uso turístico, ¿no? Qué interesante lo que has mencionado respecto a la Pampa de los Perros, 4.500 años casi como Caral. ¿Cuál es el estado actual de estos lugares arqueológicos? Realmente se podría decir de abandono, ¿no? Han sido invadidos y bueno, lo importante es que han sido reconocidos por el Ministerio de Cultura, pero sabemos actualmente cuál es la situación actual de esta entidad, de esta institución del Estado, y qué papel se juega dentro del cuidado del patrimonio, ¿no?, arqueológico. Claro, creo que lo que se necesita ahí bastante es un tema de difusión, ¿no? Con la gente que vive alrededor, tratar de repente de enseñarle la historia del lugar, que ellos sepan que puede ser un referente hasta un ingreso económico, así que su está en valor. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, efectivamente, pero creo que es un proceso que creo que tú también lo conoces muy bien, que es el hecho de generar identidad, generar valores en la población, hacer una puesta en valor definitivamente, y posteriormente poderlo trabajar para el turismo, ¿no? Hacer un plan de gestión turística para la zona. Hablar sobre qué puede generar de repente un desarrollo económico alrededor de la zona, tal vez al momento es demasiado pronto, ¿no? Creo que se debe ver todavía el tema de la puesta en valor y generar identidad en los pobladores, que puedan conocer. Como se dice, no se quiere lo que no se conoce. Y es importante eso, ¿no? El tema de educación. Por ejemplo, el Museo Andrés del Castillo, tengo entendido ahora con la Huaca Culebras, que están haciendo partícipe a los pobladores, ¿no? Que vean parte de los trabajos que se vienen haciendo, ¿no? Que vayan conociendo, que se vayan identificando poco a poco, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces hablamos de un Callao milenario, ¿no? En realidad un Callao que tiene ya una existencia pues más antigua, me mencionas de 5.000 años, y en la época virreinal, ¿no? Ya cuando se funda la Ciudad de los Reyes, este Callao de Lima, el puerto de Lima, ¿qué habitantes había en el lugar? Se habla de indígenas, que eran los pitipiti, como bien mencionaste hace un momento, que estaban alojados en la parte, establecidos en la parte de Chucuito, que era un poblado de pescadores, y que posteriormente desapareció. Ya lo último que quedó de este poblado desapareció con el terremoto, ¿no? Porque eran antiguos, eran pescadores, y es lo que se conoce en la parte del centro histórico del Callao, en la parte del Callao, de este poblado indígena. Pero en realidad la parte si hablamos de cultura, se desarrolló más que todo en la parte norte, en Ventanilla, y en la parte, por ejemplo, del Fundoquendo, todo lo que es la avenida Néstor Gambetta, ¿no? Interesante. Ahora dime, el Callao fue un puerto muy importante en América en la época virreinal. Así ¿no? es. Fue, según mencionan los libros de historia, las crónicas de la época, fue un lugar muy protegido, fortificado ante el temor de los piratas. ¿Llegaron alguna vez los piratas a entrar al Callao, a invadir, bombardear? ¿Qué historia nos puedes contar al respecto? Respecto a los piratas, podríamos decir rápidamente de que el Callao tuvo unas murallas previas al Real Felipe, que fueron construidas alrededor de 1640, ¿no? Para protegernos del ataque de los piratas. Lo que sucede es que Lima en esa época, ya en el siglo XVI, ya Lima, al ser el centro administrativo virreinal y el puerto, al ser el centro de operaciones, el centro comercial en todo el Pacífico, se volvió un elemento atractivo para los piratas y corsarios, definitivamente. Y sí, aquí en el Callao vinieron los piratas, llegaron a venir al Océano Pacífico. Habían dos ingresos, recuerdo: Panamá, que es el istmo de Panamá, y por el estrecho de Magallanes.
todos los piratas llegaron a ingresar por Estrecho de Magallanes, que era la parte más difícil, asaltaron diferentes puertos y bueno, llegaron al Callao. Llegó, por ejemplo, en 1597, si no me equivoco, llegó el pirata Drake, que llegó hasta el Callao. Y llegó a la rada del Callao, no llegó a ingresar a asaltar el puerto, pero sí asaltó algunos buques. Y bueno, parece que se dio conforme con eso y continuó hacia el norte. En ese tiempo recuerdo que estaba el virrey Torres, el marqués de Toledo. Luego vino Cavendish y posteriormente, eso fue en 1587. Posteriormente vinieron otros piratas más corsarios, pero uno que se recuerda mucho es también el de Lermite, que es Jacobo Clerc, el ermitaño, que él estuvo acosando el Callao, llegó al Callao y estuvo acosando el Callao durante varios meses. Incluso hubo un bombardeo, hubo una lucha ahí. Y bueno, finalmente Leclerc murió en la isla San Lorenzo, víctima pues de las enfermedades, todo. Y bueno, no pudieron tomar el Callao definitivamente, se tuvieron que retirar. Ahora, ¿cuál habrá sido la sensación en la población limeña de saber pues que el puerto estaba siendo bombardeado, ¿no? Recién habían llegado noticias de la destrucción de Panamá, ¿no? De la ciudad de Panamá por los piratas que habían ingresado, habían destruido los templos. Lima, en realidad, al ser la capital más importante de América, la sede de la Casa de la Moneda, de los recursos económicos, era una plaza deseable. ¿Cuál sería la sensación que se vivía en aquellos días, no? En realidad la sensación era de pánico. La sensación era de pánico porque en realidad las colonias españolas estaban bastante descuidadas. El tema de las defensas era bastante improvisado en esa época. Y es a raíz de que ocurre lo de Panamá, como bien comentas, es que realmente ahí se decide amurallar el Callao y también Lima. Y ahí es donde hace la primera muralla, que fue destruida en 1746 con el terremoto del 28 de octubre. Y bueno, ya posteriormente se construye el Real Felipe, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Eso te iba a preguntar. La muralla que rodeó la ciudad del Callao, cercana al puerto, era de piedra, ¿tengo entendido? Sí, era de piedra, pero también tengo entendido que la construcción no fue la más adecuada. También había, me parece, algo de adobe, que bueno, no existía en esa época, pero un tipo de material más ligero. Pero lo cierto es que cuando hubo el terremoto prácticamente, el maremoto que hubo, el tsunami posterior, arrasó con todo. Sí, a lo que iba a llegar es que hasta hace unos años, me parece, si estoy equivocado, corrígeme, quedaba los restos de la muralla del Callao. Sí. Al costado del Real Felipe, me parece, ¿no? Al costado del Real Felipe. Realmente la muralla del Callao abarcaba desde Chucuito hasta prácticamente lo que se podría decir más o menos la Plaza Matriz, más o menos esa distancia. Era mucho más grande que la fortaleza actual. Y y parte del muro, de los muros, pasaba por el Real Felipe, casi al costado de lo que es la Municipalidad del Callao. Sí, quedaron hasta hace algunos años en que, bueno, a raíz de la construcción del nuevo local de la Municipalidad, bueno, lamentablemente no hubo un estudio, no hubo un tema de cuidado en darle el valor adecuado a ese resto, se podría decir, arqueológico, a ese resto colonial. Y se destruyó. Se construyó sobre estos antiguos muros lo que es el actual local de la Municipalidad del Callao, lo cual es lamentable. No recuerdo que se hizo la denuncia en algún momento. Alberto Paz de la Vega, que lo conoces muy bien, también recuerdo que él hizo la denuncia de que esos muros se estaban destruyendo. Lamentablemente, pues la gestión actual parece que no lo consideró, no lo tomó en cuenta. El Ministerio de Cultura también de aquella época, bueno, las personas encargadas no consideraron esta denuncia y lamentablemente este muro se destruyó. Qué pena, ¿no? Qué pena que se haya borrado un pedazo de esa historia, ¿no? Pre-terremoto, porque después del terremoto creo que no quedó nada más de Callao, fue completamente devastado. Sí, fue totalmente devastado, quedaron estos restos del muro que bien comentas, y sobre esta ciudad que fue destruida y cubierta se construyó la nueva ciudad, ¿no? Es más, debajo del Real Felipe, cuando se ha construido el centro de convenciones que se ha construido dentro, se removió bastante material arqueológico. Tengo entendido que se encontraron bastantes restos de la época, ¿no? Lamentablemente, bueno, las construcciones que se hicieron modernas dentro del Real Felipe, han sido puestas en cuestionamiento, porque muchos se dicen, pues, este es un
este es un edificio colonial antiguo de la época, se tiene que mantener, se tiene que cuidar. ¿Cómo es posible que se construya algo de tal magnitud moderno dentro, encima de algo, ¿no? Encima de algo, ¿no? Además que, bueno, en lo normal, según las leyes de protección patrimonial, ¿no? Arqueológico, es que si hayas un rastro arqueológico tiene que la obra detenerse y investigar y ponerse en valor lo que se ha encontrado, porque es un referente, ¿no? Del pasado. Ahora, una ciudad que, como decíamos, fue completamente destruida en un terremoto. Encontrar restos de esta ciudad es una noticia, pues, muy grande, muy importante, ¿no? Sí, bueno, sabemos que aquí, al igual, bueno, no viene el caso de mencionarlo, pero igual cuando se hacen los trabajos de minas, se hace un estudio arqueológico previo para ver si es que hay ruinas ahí y poder liberar la zona, o en todo caso detener la obra y continuar. Y bueno, aquí en Lima, tanto en Lima como en el Callao y en otras ciudades también ha ocurrido. Pero bueno, sabemos que cómo se manejan en algunos casos estas situaciones. Y bueno, o se omite y se continúa, y bueno, se pierde este material, ¿no? Que es tan importante y valioso. Pedazo de historia. Ahora, ¿qué cosa había en el Callao, en este Callao amurallado en aquella época? ¿Y había visto un plano que habían conventos, habían plazas? ¿Qué cosa había, lo que nos puede describir respecto a este Callao desaparecido? Mira, dentro de la ciudad del Callao se construyó dentro de esta muralla, que tenía 13 baluartes. 13 baluartes. Y bueno, efectivamente, dentro de esta muralla existían varias iglesias, estaba el pueblo, estaba la plaza principal. Se había construido toda una ciudad que lamentablemente desapareció con el terremoto. Claro, llega el terremoto. Callao desaparece más que nada por un tsunami, más que el terremoto, ¿verdad? Exacto, el Callao, bueno, sí, prácticamente es arrasado por el tsunami, ¿no? Después de la destrucción que hubo, el tsunami se llevó todo, ¿no? Bien, entonces empieza una nueva población en el lugar. Tengo entendido que Bellavista fue el pueblo nuevo que fue planeado después del terremoto, ¿verdad? ¿Es así? Sí, así es. A raíz del terremoto, el conde de Superuna en aquella época, bueno, decide trasladar la ciudad hacia una parte más alta, que es Bellavista. Y efectivamente, se empieza a construir los planos. Es más, el plano de la ciudad de Bellavista se mantiene hasta la época, que junto a Lima es un plano colonial y otras ciudades también que tiene el Perú, ¿no? Y es igual, se mantiene hasta la época. Pero, bueno, la gente estaba acostumbrada a vivir en el puerto, cerca al mar, y poco a poco, digamos, por un tema de tiempo, de transporte, y poco a poco la gente fue volviendo hacia el mismo puerto, o sea, lo que es actualmente el centro histórico, y Bellavista se fue abandonando, ¿no? Y bueno, finalmente todo se trasladó nuevamente a donde está actualmente. Volvió ¿no? donde estuvo al principio. Exacto. Ahora, no se puede hablar del Callao sin hablar de la Punta, ¿no? Exacto. La Punta es un lugar ahora muy bello, muy pintoresco. Visitarlo, pues, una delicia, la tranquilidad de sus calles, la belleza de sus casas. ¿Cuándo se inicia el desarrollo urbano, en todo caso, de la Punta, que vemos ahora? El desarrollo urbano de la Punta. El desarrollo urbano de la Punta, bueno, en realidad es un balneario muy bonito, es otro mundo, distinto al Callao incluso, pero muy relacionado con el centro histórico, ¿no? Y sí, el desarrollo urbano se inicia a finales de 1800, comienzos de 1900, en que se vuelve un balneario de playa, ¿no? Bastante concurrido, y es donde empiezan a llegar las familias adineradas, y también había mucho europeo, y se empiezan a construir bastantes casas de estilo republicano con bastante influencia europea, tipo Art Nouveau, Segundo Imperio, casas de estilo barroco. Entonces, sí, definitivamente el Callao la Punta empieza a desarrollarse a inicios de 1900, ¿no? Que se vuelve uno de los balnearios más populares, ¿no? Ahora, en el Callao hay bastante presencia de italianos o apellidos italianos, ¿no? En realidad, ¿cómo se da el tema de la inmigración en estos lugares? El tema de la inmigración en el Callao se da a raíz de que, bueno, el puerto del Callao tiene un alto movimiento comercial y mercantil, y también a raíz de que se empieza a la llegada de la compañía peruana de vapores, la Pacific Steam Navigation, que es una compañía inglesa, y el desarrollo del desarrollo naviero que se da en el Callao hace que empiecen a llegar bastantes inmigrantes europeos, ¿no? Tanto italianos como franceses, americanos. Y ahí es donde empieza toda esta inmigración al puerto, y el puerto empieza a adquirir bastantes, desarrollar
un entorno más cosmopolita, ¿no? Empiezan a haber comercios, empiezan a haber embajadas, consulados, estudios fotográficos, un montón de negocios desarrollados al tema del puerto. Y ahí es donde empiezan a llegar bastantes europeos, como te digo, y por ejemplo, en el Callao al inicio hubo muchos ingleses, en la parte de Chucuito hubo muchos italianos, también hubo muchas colonias alemanas, franceses, y todo se empieza a generar todo una sociedad interesante, ¿no? Y que poco a poco esto fue haciendo que la ciudad vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo, vaya embelleciéndose el ornato de la ciudad y empiezan a surgir las casonas, los solares, que hasta la fecha algunos se mantienen. Ahora, uno de los famosos inmigrantes o italianos en Callao ha sido Garibaldi, ¿no? Sí. Giuseppe Garibaldi, ese que antiguamente la gente tenía en su casa, en sus tiendas, un busto de Garibaldi, ¿no? En homenaje, pues, a este unificador de Italia, ¿no? Sí, un personaje muy importante. Hay una avenida, nada más con el nombre de Garibaldi, me parece, ¿no? No, el Óvalo Garibaldi. El Óvalo Garibaldi. El Óvalo Garibaldi, que está al final de la avenida 2 de Mayo. Antes tuvo ahí su busto en la avenida 2 de Mayo y luego, bueno, el óvalo se llama Garibaldi y actualmente existe un monumento ahí en honor a él. ¿Cuántos datos, Juan Manuel? Apenas unos minutos. Quiero hacer un par de preguntas, espero no poner en aprietos, realmente. Pero hay dos palabras que mucha gente pregunta el origen, ¿no? Una es la palabra chalaco y la otra es chimpún. ¿Cuál es el origen a tu concepto que tienen ambas palabras? Chalaco creo que es para llamar a la gente del Callao, el gentilicio, una cosa así, ¿no? Para el decirles, gentilicio del Callao, claro, exacto. Porque esta palabra no tiene nada que ver con Callao. Y chimpún, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, chimpún Callao es la palabra de bandera de todo chalaco, y bueno, es una palabra ya prácticamente conocida a nivel mundial, donde un peruano, donde alguien diga chimpún y hay un peruano siempre va a decir Callao. Callao. Definitivamente, ¿no? Es más, ahora escuchas canciones actuales y donde utilizan esa palabra también, ¿no? Canciones de salsa incluso, que estoy escuchando hace poco. ¿De salsa también? Sí, de canciones de salsa, bueno, grupos muy populares ahora claro, que utilizan pues, la palabra chimpún usan la palabra Callao. chimpún Callao. Y bueno, sí, es una palabra bastante conocida. Chimpún Callao es una palabra que surge a comienzos del año inicios de 1920, con el tema del Atlético Chalaco, donde muchas personas utilizan mucho el término, ahí se populariza, ¿no? Chimpún Callao por los logros o por los como burras, como una especie de barra. Borras, exacto, como barra. Pero el origen de Chimpún Callao sí tiene varias, pero la más popular y la que más se conoce es el tema de los combates o peleas que hubieron en el Callao, es el ruido del cañón. Cuando uno llena de dinamita o el chin, pólvora, el pólvora, y cuando explota, pum, chin, claro, pum. Claro. Entonces, esa es la más popular, la que se conoce en el Callao, y creo que de cierta manera es válida. Sí, justamente esa es la que yo había escuchado, ¿no? Exacto. El sonido de la mecha y lo pum, ¿no? Y El pum, disparo. cuando explota, ¿no? Y es la más conocida, ¿no? Que además el Callao tiene en su haber una victoria, ¿no? La victoria del combate 2 de mayo. Exacto, ¿no? la Lleno victoria de orgullo de los chalacos en aquella época. Así es, el combate del 2 de mayo es la que definitivamente se podría decir que es la que oficialmente nos reconoce la independencia frente a España. El combate de 2 de mayo, ¿no? Y que genera un respeto a que los países europeos vean al Perú y a América con bastante respeto y de otra manera, ¿no? Creo que con el combate del 2 de mayo definitivamente, y que se dio en el Callao, definitivamente se cierra podríamos decir, la independencia del Perú, ¿no? Y liberarnos del ¿Y la palabra español, chalaco? La palabra chalaco, bueno, hay varias versiones respecto a la palabra chalaco, pero la más conocida, la más popular, por decirlo así, e incluso entre los mismos pobladores, viene de la palabra chala, que chala es las plantas, las que crecían tipo ichu, que crecían en los ríos, en las acequias que habían en el Callao, ¿no? Chala, que crecía bastante, y de ahí parte el origen de la palabra chalaco. Chalaco y chimpún, palabras asociadas a la historia del Callao. El Callao ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, ¿no? Definitivamente ha cambiado mucho, al igual que el centro histórico de Lima, ¿no? Y sí, sobre todo por un tema del poco cuidado que a veces ponen las autoridades. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede actualmente en el Callao? Ahora sabemos, pues, del aumento, ¿no? De los almacenes, ¿no? De almacenes de los barcos, ¿no? Con su carga. Yo he conversado con gente chalaca,
me dice que es un problema ahí, ¿no? Porque las antiguas casas se están demoliendo para convertirse ahora en almacenes, se está erradicando a la gente que vivía ahí, la gente pues que tiene años, décadas, que son repositorios, a fin de cuentas, de historias. Así es. Y más allá de eso, el ambiente de inseguridad también que se vive en el Callao, ¿no? ¿El Callao es inseguro? Hay un tema de imagen que tiene que trabajar mucho en el Callao. Yo creo que todo lugar es inseguro. Definitivamente el Callao ha ocurrido un tema especial por el tema de que es una zona comercial, que es salida de drogas, el tema de narcotráfico, que ha generado un tema de inseguridad y sobre todo de mala imagen al Callao. Yo creo que las autoridades deberían de manejar un poco mejor ese tema. El Callao sí, al igual que otros lugares, como te digo, pueden ser peligrosos, pero como en todo lugar también hay zonas bastante tranquilas. Hay zonas que son cuidadas, hay zonas que son seguras, donde tú puedes ir tranquilamente, caminar, pasear. Y bueno, si hablamos del centro histórico del Callao, sí, en algún momento fue una zona, se podría considerar una zona bastante insegura por el tema que te decía de sicariato, el tema de narcotráfico y todo. En los últimos años ha habido actividades, situaciones que se han generado que han ido recuperando poco a poco esta zona, ¿no? Que parecía imposible, pero se dieron gente que apostó por mejorar el Callao y que de alguna manera lo ha logrado. Pero poco a poco esta situación se ha ido desvirtuando. Te pongo un ejemplo, Casa Cor que apostó por la recuperación del edificio Ronald, y que fue, digamos, uno de los primeros que puso en vitrina al Callao, ¿no? Apostó por la Casa Ronald, la recuperó, y posteriormente fue tan buena esta feria de diseño, esta intervención, que volvieron a repetir una segunda edición en Casa Ronald, y entra a tallar también el proyecto Fugaz, que recuperó espacios públicos y desarrolló toda una actividad dentro de la zona, ¿no? Gracias a estas intervenciones, el Callao también se ha ido recuperando. Bueno, hubo el apoyo del gobierno regional en su momento, de la municipalidad, y bueno, a la fecha estos proyectos se han ido manejando, pero siguen vigentes, pero se han desvirtuado, ¿no? Es lo que ha generado de repente algunos cuestiones, ¿no? Desconfianza o cuestionamientos con respecto al cuidado y administración del patrimonio. Ah, correcto. Respecto a la seguridad, no, porque todavía todo se mantiene, por decirlo de alguna manera. Actualmente, una persona que quiere conocer el Callao puede ir tranquilamente a visitar el centro histórico del Callao, son algunas zonas que están especificadas, o cuando van a través de algún guía que los lleva en zonas por donde pueden caminar y pasear. Tampoco es que pueden llegar y van a meterse a conocer todo el Callao, porque como cualquier parte, ¿no? Como cualquier parte. A eso quería llegar. Tú, desde tu página Callao Centro Histórico, promueves, me comentaste hace un año, ¿no? Las visitas al Callao. En realidad yo tengo una página, es un blog que se llama Callao Centro Histórico, ya lo tengo 8 años. Son 8 años que manejo este blog, donde de alguna manera yo busco fomentar, promover sobre todo el centro histórico del Callao, porque como te dije al inicio, no se conoce lo que no se quiere lo que no se conoce, ¿no? El centro histórico del Callao es increíble. Incluso hasta ahora, a la fecha, hay mucha gente que no sabe que viven en un lugar que ha sido declarado zona monumental. Eso pasa en todas partes, ¿no? En todas partes, sí. Y no saben que es patrimonio, no lo cuidan, lo destruyen. Y bueno, yo siempre tuve esa inquietud desde muy joven de que estábamos frente a un centro histórico, a un bien patrimonial bastante importante, ¿no? Y que merecía la pena cuidarlo, ¿no? Y es con esa idea que surge el tema de Callao Centro Histórico, ¿no? Para promover y difundir un poco la preservación y conservación de este patrimonio chalaco, ¿no? Y bueno, con el tiempo, poco a poco, inevitable el tema del análisis, la crítica y conversar y opinar respecto al estado actual, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Yo toco, en realidad, doy información sobre el Centro Histórico del Callao, presento imágenes del estado actual de las edificaciones, me preocupa mucho el tema de la destrucción y en realidad actualmente tiene un enfoque de denuncia sobre el descuido que hay sobre ciertos edificios, sobre el cuidado de las pistas, sobre el tema del paisaje cultural, que actualmente me interesa mucho, porque en el Callao actualmente se viene destruyendo el tema del paisaje cultural. No se trata de cuidar solamente un edificio que es importante, ¿no? Es cuidar su entorno,
porque es un todo. No es solamente el edificio y al costado construyo otro mucho más grande o simplemente destruyo para hacer un garaje. No se trata de eso. Eso ocurre y viene ocurriendo en muchas zonas de Lima. Tú mientras me hablabas, se me venía a la mente, por ejemplo, Jesús María, Miraflores, en una casa antigua, bien conservada, hay dos edificios. Exacto. Eso, por ejemplo, entiendo que es romper el paisaje cultural. Exacto, es romper el paisaje cultural, la simetría, como bien lo dice, ¿no? Es destruir el paisaje cultural. Y es un tema que actualmente la UNESCO está promoviendo mucho, ¿no? Y que se tiene que tocar mucho en el tema de Lima, y no solamente en Lima, en los centros históricos, porque ocurre en muchas ciudades del interior del país. Bien, entonces tú, desde el blog Callao Centro Histórico, promueve justamente la preservación, como mencionas, de este paisaje cultural, del tema patrimonial. Pero también tengo entendido que tú realizas recorridos. Sí, hace un año junto a mi socia Giovanna Martínez estamos organizando recorridos por el Callao. Somos los primeros en hacer recorridos peatonales. Son recorridos, yo como guía oficial de turismo, hemos armado un recorrido exclusivamente para turistas y para todas las personas que quieren conocer el Callao. ¿Qué lugares Desde un conocen? punto de vista informativo, Claro, como debe ser, para que ellos conozcan lo más importante del centro histórico del Callao. ¿Qué lugares son los que van? Ok, nosotros visitamos el centro histórico del Callao netamente porque siempre los pasajeros o los turistas o los visitantes normalmente cuando van al Callao tienen la idea de que el Callao es el Real Felipe, de repente el Museo Naval y la Punta y van de frente, pero nunca se han metido o han entrado al centro histórico del Callao. Y bueno, en estos recorridos que yo he hecho, la gente se ha sorprendido mucho porque me dicen, yo he trabajado en la Punta 25 años y he pasado por acá, y siempre he pasado por acá, pero nunca había entrado y no conozco esto. 25 años, wow. Y mucha gente que he llevado arquitectos, a los guías, todo, mucha gente que ha ido a estos recorridos, se quedan sorprendidos con lo que ven. No tenían ni idea que existía lugares tan interesantes en el centro histórico del Callao. A tu pregunta, ¿qué visitamos? Bueno, nuestros recorridos normalmente empiezan como un punto de inicio que es la pileta que está ubicada en la Plaza Independencia, al ingreso del Real Felipe. Y bueno, nuestro recorrido en realidad visita las tres plazas más importantes que tiene el Callao, que es la Plaza Independencia, donde está la pileta que acabo de mencionar, la Plaza Grau, en homenaje a Grau, y lo que es la Plaza Gálvez. La Plaza Gálvez es muy interesante, muy bonita. Muy bonita plaza. Hay un edificio de 3 pisos allí, ¿no? Ubicado en ese lugar, bien antiguo. Bien antiguo, que fue un antiguo hotel. Y las balaustradas que tiene, porque tiene balcones de cañón corrido, son 3 pisos. Balcones corridos. Está hecho con la madera de los barcos. Eso me habían dicho a mí una vez que estuve allí, en un recorrido que hizo justamente Alberto Paz de la Vega. Exacto. Que cada año hacen el Callao Monumental. Exacto, ¿no? así es. Este hotel fue construido con la madera de los barcos que quedaban pues, aquí en el Callao, ¿no? Interesante, aunque muchos dicen que esa es la zona a donde se puede llegar, ¿es verdad eso? ¿Se puede visitar ahí? ¿Ya no puede entrar a la calle de Castilla, me parece que está cerca? ¿O? Ya, mira, no. Hay calles empedradas por ahí bien antiguas, ¿no? Exacto. Con portadas y balcones. Sí, en realidad el centro histórico del Callao hay zonas que están bastante descuidadas, bastante deterioradas, pero sí, efectivamente, hay calles empedradas, hay calles donde podemos ingresar, pero como te dije desde un inicio, hay recorridos donde están permitidos, no podríamos ingresar más por un tema de seguridad. Pero, sí, personal es la calle Castilla. Sí. La calle Castilla está exactamente a la mano, está a la mano izquierda de la Plaza Matriz y es una calle de más o menos 4 o 5 cuadras. Curiosamente se llamaba antiguamente Calle Peligro. Calle Peligro, mira. La Calle Peligro es su nombre original. Ya desde aquellas épocas ya tenía cierto aire peligroso. Sí, pero en realidad actualmente ya es una leyenda. Uno cuando va a visitar el centro histórico del Callao, es más, en mis recorridos también yo lo incluyo, la Calle Peligro. Yo les digo a la gente, ustedes quieren conocer la calle más peligrosa del Callao, aquí la Calle tienen. Peligro. Y la Actual pueden Castilla. ver, Actual Castilla. Actualmente la pueden visitar, la pueden ver y tranquilamente lo incluimos dentro del recorrido.
Y como te dije, los recorridos sí, incluimos las plazas, incluimos las calles, algunas calles antiguas, visitemos las casonas, hablamos un poco de los principales, las principales casas antiguas que hay, como es la Casa Ronald. No es tan antigua porque es a comienzos de 1900, la Casa Piallo también. Vemos casas republicanas anteriores como la Casa Dañino, la Casa Valega, que son casas republicanas y hechas en madera, en quincha. Las anteriores que te he mencionado son en concreto armado. Y visitamos también las calles empedradas que tú bien mencionas y vemos toda la balconería de madera que se ha desarrollado en el Callao, que es bastante ecléctica y bastantes balcones interesantes, ¿no? ¿Cuánto dura ese recorrido que tú propones? El recorrido dura más o menos 1 hora y media. Hora y media. Hora y media, donde recorrimos todo el centro histórico del Callao. Interesante. Todos los que quieran entonces visitar el Callao tienen a un excelente guía, además muy conocedor de la historia, como vamos viendo, que es Juan Manuel Dávila, en la página Callao Centro Histórico, que está en Facebook además, ¿verdad? Sí, les comento. El proyecto del recorrido en el Callao se llama Callao DMC. Lo pueden encontrar por Facebook, Callao DMC. Es más, tenemos un recorrido el 8 de octubre, al cual te invitamos también para que nos puedas acompañar. Gracias. El 8 de octubre es a las 10 de la mañana y bueno, el punto de encuentro va a ser en la pileta del Real Felipe. El recorrido dura 1 hora y media y bueno, pueden ponerse en contacto a través del Facebook para darle mayor información. Mi blog se llama Callao Centro Histórico y bueno, por ahí es donde pueden enterarse un poco del estado actual del centro histórico del Callao, ¿no? Y también información extra que damos dentro de alguna publicación, de alguna denuncia, damos información adicional del edificio afectado, ¿no? Trabajo de valientes en realidad, exponer, presentar lo que es la destrucción patrimonial, ¿no? En Lima ocurre lo mismo. Justamente en la mañana hoy estuve en los barrios altos, que también viene siendo arrasado por los almacenes, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente desplazada. Algo similar ocurre en el Callao. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en el programa, por compartir pues tu cariño, porque tú eres chalaco además, ¿no? Chalaco de nacimiento. Naciste en el barrio de Chacaritas, me decías. En el barrio de Chacaritas. Orgulloso del barrio de Chacaritas. Excelente, ¿no? No se quiere lo que no se conoce. Una frase que venimos repitiendo y que por supuesto siempre encontramos personas como tú muy apasionadas con lo que hacen y que le dan eco y sentido a esta frase. La labor que se realiza en el Callao con Callao Centro Histórico y otros amigos más que también están desarrollando esa labor hace ya un buen tiempo, es la de generar identidad. Si la gente no conoce la historia, la importancia de lo que ocupan, difícilmente van a cuidarlo y van a desaparecer. Y además, en base a eso, además también está la opción de que estos lugares ya recuperados puedan ser pues atractivos, ¿no? Para los visitantes, que es lo que también tú estás enfocándote a hacer, ¿no? Sí, así es. El Callao no solamente es su centro histórico, tienen también La Punta. La Punta, pueden visitar sus playas, pueden visitar el Mirador de La Punta, La Arenilla. Tienen bastantes restaurantes donde venden bastante comida típica del Callao, que los invito a que vayan a las cevicherías y prueben los diferentes platos típicos que tenemos también en el Callao, porque tiene una gastronomía bastante interesante. Y bueno, los invito a conocer el Callao, La Punta, y también que se den un salto por Ventanilla para que conozcan sus centros arqueológicos, que son bastante importantes, ¿no? Bien, no sé cómo estamos con el tiempo, don Hernán Otoya, en la transmisión, tenemos unos minutos más. Quería preguntarte algo, Juan Manuel, ya saliendo un poco del Callao, respecto a La Punta. ¿Ya? No, una curiosidad que mucha gente que ha escuchado la tiene, es respecto a la zona llamada de Camotal. Ya. ¿No? El Camotal, ¿qué nos puede decir el Camotal? Yo escuché una versión de un guía una vez que era pues restos de las casas que se habían caído tras el terremoto del 46. No me pareció muy creíble. Investigué más, me dijeron de que el Camotal son unos terrenos, unos arenales, ¿no? que salen por encima casi al nivel del agua, donde forman olas. Están entre La Punta, la base naval y San Lorenzo. ¿Cuál es la historia del Camotal en realidad? Llamada, en este caso primero que te conté, la Atlántida peruana, pero que no lo es tanto en realidad, ¿no? Estos mitos y leyendas y en realidad eso historias. Es parte del imaginario de la historia del Callao y del mismo Chalaco, ¿no? Se le ha conocido, como dices, la Atlántida peruana, pero no, yo lo dejo todo en leyendas, como tú bien dices, es una parte de la elevación del fondo marino, uh-huh. Donde sí, efectivamente se ve como si fuesen parte de tierra, ¿no? Algo que se hubiese sumergido. Y sí, efectivamente está en la ubicación que tú dices, ¿no? Pero no tampoco es parte de que el Callao que se hundió con el terremoto de 1746 que hubo. No, tal vez sí puede haber algún hundimiento, pero no es de que sea una ciudad sumergida, ¿no? También en la zona entre La Punta y San Lorenzo hay un sector donde hay un barco volteado, que se ve la parte de la popa
Ya. al nivel del mar, ¿no? Y una vez que hicimos un recorrido en velero Ya. a este sector, nos dijeron de que ese era un barco que efectivamente se había hundido y que se había metido a sacar fierro, unos buzos, ¿no? A que sacar fierro para venderlo. Ya. Y habían manipulado algo mal, una explosión. Y hubieron inclusive muertos. Bueno, el tema es que sí, efectivamente se ve la popa del barco, Ya. ¿no? Entre la punta y San Lorenzo. Y bueno, y el señor dijo algo pues que también se aplica en este caso, ¿no? Las cosas del mar quedan en el mar, ¿no? Sí. Es En cierto. una ciudad como Callao, de pescadores, de gente que vive con el mar día a día, ¿eso es así? ¿Hay cosas que lo que pasa en el mar queda en el mar? Buena pregunta. Pienso que sí, yo miro al mar con mucho respeto. Exacto. El ¿no? mar lo miro con mucho respeto y creo, bueno, y lo que menciona sí, el mar, lo que ocurre en el mar queda en el mar, ¿no? Sí, porque esta noticia, por ejemplo, de la explosión que causó muertos sería noticia puesta en cualquier periódico, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué eso? Porque lo que pasa en el mar queda en el mar. Es una ley de la gente que navega. Bueno, mientras eso no lo utilicen para cosas malas, no hay ningún problema. Como todo en realidad, ¿no? Exacto. Como todo en la vida. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Yo todavía continúo con el programa, pero de todas maneras ha sido muy alentador y muy inspirador conocer tu trabajo. Yo intento hacer algo parecido en el centro, generar identidad, como tú muy bien lo has dicho, es la única manera de poder conservar el patrimonio, que la Así gente es. conozca. No se quiere lo que no se conoce, la frase que hemos repetido en este programa ya por tercera vez, y es el discurso y el mensaje que queremos dejar. Una palabra final de repente, Juan Manuel. Gracias por tu visita, en realidad. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué nos puedes decir para finalizar? Invitarlos a todos a que conozcan el Callao. Es un lugar que está recuperado, es su centro histórico. Bueno, esta imagen tan negativa que tiene el Callao, que se la quiten de su mente porque no es así. Hay lugares bonitos que podemos conocer. Los invito a visitar mi página web, mi blog, que es el Callao Centro Histórico. Y bueno, también que por Facebook nos visiten en Callao Centro Histórico y también a mi proyecto Callao DMC, que junto a mi socia Giovanna Martínez estamos sacando adelante para dar a conocer el centro histórico del Callao, que muy pocos lo visitan y no solamente el Callao es la punta, el Callao no solamente es el Real Felipe, hay muchas cosas más por ver y hay una riqueza arquitectónica republicana que vale la pena conocer y ver. Muchas gracias, David, por la invitación y bueno, también desearte mucho éxito y suerte en todo lo que te Muchas gracias. Ya saben, amigos, el 8 de octubre un recorrido histórico por el Callao con nuestro amigo Juan Manuel Dávila Herrera y el proyecto Callao DMC. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ya en la parte final de este programa, ¿no? Continuar comentando un poco respecto al presente de nuestra historia, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? Que la historia se hace cada día. En realidad, las personas que visitan estos lugares históricos, las personas que viven en estos lugares históricos, ya son parte de la historia de estos lugares. Es lo que primero que tienen que entender las personas que viven en edificios patrimoniales. Ellos son parte de la historia del edificio. Como tanto, tienen que ser parte también de su conservación o de su recuperación. Lima viene cambiando aceleradamente, pero sin embargo hay esfuerzos individuales, esfuerzos colectivos. El de Juan Manuel Dávila Herrera es uno de ellos, ¿no? El poner en valor un sitio que hoy está tan estigmatizado como el Callao respecto al tema de seguridad, pero que yo les garantizo con toda seguridad se puede visitar y se van a quedar más que sorprendidos de encontrar toda la riqueza cultural, social, patrimonial, arquitectónica, marítima, ¿no? Con el tema también pues ese de la historia de navegantes que hay en el lugar, que va a hacer que ustedes se enamoren del Callao. Lo que buscamos en este programa justamente es eso, que la gente se enamore de Lima. Lima es única y Callao, siendo parte de Lima, también se incluye, por supuesto, ¿no? Muy bien, este es el 7º programa de Lima la Única, es el 2º programa en vivo. Yo estoy más que complacido con sus comentarios, con sus apreciaciones, sus consejos, por supuesto, para seguir mejorando. Se han presentado una serie de alternativas para invitados. En realidad yo estoy más que emocionado, no saben la sorpresa que hay para la semana que viene. Espero que estén en vivo en esa ocasión. Si no, veremos la manera de subir este programa en vivo también por YouTube. Nada, por mi parte, agradecer a Radio Moderna por esta oportunidad, a Daniel Ávila, productor del programa, con su empeño, con su esfuerzo ha logrado que salgamos al aire, como se dice en estas lides, en estos temas. En este programa, don Hernán Otoya, en la conducción, se despide su amigo David Pino. Hasta el próximo domingo. Moderna, Radio Papá. Llega la era digital con audio y video. Ahora nos ves y nos escuchas en smartphone, en tu laptop y en cualquier parte del Perú y el mundo.